Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, a un nuevo mini tutorial porque este tutorial es súper rápido lo que vamos a realizar y con muy poquito material, lo que tengas de blanco, negro, color gris para nuestro hocico, unos ojitos de seguridad y listo. Por ahí unos 20 gramitos de cada color y de este unos 5 gramitos, es muy mínimo. Y vamos a necesitar un aro de madera y también otros materiales que les voy a mostrar a continuación. Voy a medirles nuestro sonajerito de cebra, nuestra maraquita de cebra. A mí me midió 17 centímetros. Está realizada en hilo macramé, que es de 2 milímetros de grosor aproximadamente y con aguja número 3.5 milímetros, ¿vale? Y vamos a hacerlo como ustedes lo ven aquí, como se los estoy mostrando acá, se los voy a enseñar para que lo puedan dar de obsequio, para que lo puedan usar para sus nietecitos que vengan en camino, sus hijos, sus bebés. Para el momento que lo quieras usar está perfecto. Y es muy fácil de hacer, así que sin más preámbulos vamos a dar inicio con nuestro tutorial de nuestro sonajerito de cebra. Antes de comenzar nuestro video tutorial de nuestro sonajero tejido, antes de comenzar a tejer, quiero mostrarles los materiales que vamos a necesitar anexos a la lana y nuestra aguja y nuestras tijeras, que normalmente es lo que siempre utilizamos para tejer. Vamos a conseguir un aro de madera como este, pueden conseguirlo de este color o un color madera oscuro. Los venden ya hechos así todo el arito de madera. Y vamos a conseguir también una pelotita de ping pong o de estas que tienen nuestros niños. Si no la tienes en casa, las consigues en las piñaterías. Y lo que vamos a hacer con esta pelotita de ping pong, vamos a abrirle un hoyuelito, un agujerito, y le vamos a introducir allí unas pepitas o unos granitos, algo que cuando tú la muevas se escuche pues ese sonido de nuestro sonajero. Y lo tapas, puede ser como yo lo hice, con bastante cinta, o le puedes poner un punto de silicona o con lo que tú consideres que lo puedas tapar el agujerito que hiciste para rellenar de los granitos. Puede ser lo que tengas en casa para echarle por dentro, pepitas de bisutería puede ser también, lo que te quepa por el agujerito. Algo muy pequeño para que no pues se nos vaya a partir la pelotita de ping pong y se nos vaya a dañar. Esto es lo que vamos a necesitar como algo anexo a lo que siempre usamos para nuestros amigurumis y que lo pueden conseguir de una manera muy fácil. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro tejido. Para nuestro sonajero de cebra vamos a comenzar con nuestro color blanco. Yo sé que es un poco difícil de diferenciarlo, pero es necesario porque nuestro sonajerito la cebra es blanco con negro. Entonces vamos a necesitar estar muy atentos y puedes ponerle los subtítulos al video para que puedas ver los puntos y la cantidad de puntos que tienes que hacer y demás. Apoyarte con los subtítulos sería genial. De todas maneras, siempre soy muy explícita en las indicaciones. Vamos a comenzar con un anillo mágico, vamos a hacer la cabeza y vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y como siempre les indico, ustedes pueden trabajar todos los amigurumis de manera espiral. Quiere decir que no van a cerrar las rondas como yo las cierro, sino que van a seguir trabajando poniendo marcadores. Es exactamente lo mismo. Ahora en nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Aumento quiere decir 2 puntos en el mismo lugar. Y vamos a hacer aumentos de manera ordenada. En cada una de las rondas vamos a ir incrementando los puntos en medio de los aumentos.
La siguiente ronda voy a hacer un patrón que va a ser aumento y un punto. Aumento y un punto. Y eso es lo que voy a repetir toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Y vamos a ir en cada ronda aumentando esa cantidad de puntos en medio de los aumentos. En la siguiente ronda vamos a trabajar aumento y 2 puntos y repetimos. La siguiente sería aumento 3 puntos y repetimos. La siguiente aumento 4 puntos y repetimos. Y ya la última ronda de aumentos va a ser aumento 5 puntos y repetimos. Vamos a llegar hasta esa ronda de aumentos y les muestro cómo hemos avanzado. Llegué a la ronda de aumento y 5 puntos y tengo 42 puntos en total. Estos mismos 42 puntos los voy a tejer durante 4 rondas. Lo voy a tejer durante 4 rondas, punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Los mismos 42 puntos los voy a tejer por 4 rondas. Listo, ya tejí las 4 rondas de punto sobre punto. Ahora a continuación vamos a hacer las franjas de nuestro cebra. Entonces vamos a realizar primero en esta ronda 5 puntos blancos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el último no lo voy a terminar, lo voy a dejar a mitad y voy a introducir mi hebra negra. Y voy a cerrar el punto con el negro. Y con color negro, al mismo tiempo llevando la hebra blanca escondida, vamos a trabajar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la número 12 la dejo a mitad, no la termino, para cambiar a color blanco. ¿Listo? Y en blanco vamos a hacer 11 puntos. Voy a cortar la hebra negra para no llevarla hasta el otro extremo porque se ve un poquito entre los puntos. Voy a hacer 11 puntos blancos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El número 11 lo dejo sin terminar. Introduzco el negro. Y ahora con negro voy a hacer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio de color a blanco y termino con 2 puntos blancos. 1 y 2. Cortamos el hilo negro, ya no lo vamos a utilizar por estas rondas que se aproximan, y vamos a trabajar 2 rondas de punto sobre punto de color blanco totalmente, ¿vale? Color blanco totalmente por 2 rondas. No vamos a hacer disminuciones ni aumentos, sino que vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto. Después de terminar estas 2 rondas de blanco, vamos a repetir la ronda que hicimos con puntos negros, ¿vale? Exactamente igual. Vamos a hacer 5 puntos blancos, 12 puntos negros, 11 puntos blancos, 12 puntos negros y terminamos con 2 puntos blancos. Eso fue lo que hicimos en esta. Lo vamos a volver a hacer, la vamos a repetir. Después de que hacemos esa fila, vamos a colocar nuestros ojitos. Yo tengo estos que son aproximadamente de unos 4 o 5 milímetros.
y los coloqué entre la ronda 13 y 14 con 3 puntos de separación entre ellos. Vamos a ir rellenando a medida que vamos cerrando porque ya vamos a empezar a hacer rondas de disminuciones. Vamos a ir rellenando y al mismo tiempo vamos a introducir nuestra pelotita. Cuando veas que ya está a punto de cerrarse y después no te va a caber, debes introducirla primero, ¿listo? Y le colocas relleno alrededor. Y la vamos cerrando nuestra cabecita. Vamos a hacer rondas de disminuciones. En este caso, la primera que vamos a hacer va a ser 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Acá ya no vamos a utilizar el color negro. En la cabeza solamente íbamos a utilizarlo en esas dos franjas. Del resto vamos a hacerlo todo blanco. 2, 3, 4 y 5. Y hacemos una disminución. Repetimos ese patrón durante toda esta ronda y vamos a hacer disminuciones ordenadamente. La siguiente sería 4 puntos y una disminución y repetimos. Luego hacemos 3 puntos, una disminución y repetimos. Luego 2 puntos, una disminución y repetimos eso. Y luego la última de disminuciones es 1 punto y una disminución y repetimos. Teniendo en cuenta que ya debemos tener nuestra pelotita y nuestro relleno. ¿Listo? Voy a terminar la cabeza y les muestro cómo nos quedaría. Ya tenemos nuestra cabecita de nuestro sonajero cebra con nuestra maraquita adentro y vamos ahora a dejarla a un lado y vamos a pasar a nuestras orejas. Vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. 6 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer ahora aumento en todos los puntos. Seis aumentos. 1, 2. Aumento en todos los puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer un punto en cada uno de nuestros puntos anteriores. Vamos a hacer esta ronda de punto sobre punto de los mismos 12 puntos que tenemos anteriormente, sin aumentos, una sola ronda y al finalizar vamos a cambiar de color al color negro. Cambiamos antes de finalizar el punto y cerramos con el negro. Y vamos a trabajar una ronda de color negro también de punto sobre punto. Vamos a hacer esta ronda de 12 puntos de color negro. Vamos a esconder estas hebras. Voy a cortar la blanca que ya no la vamos a utilizar más. Y vamos a hacer esta ronda de punto sobre punto de color negro. Esta sería nuestra última ronda de la orejita. Ya no vamos a hacer más rondas. Este es el terminado de color negro. Y la vamos a dejar así. La vamos a coser a la cabeza un poco cerrada. No la vamos a coser toda abierta. Voy a dejar, hago una cadeneta y dejo una hebrita larga para esconder, para coser y esconder. La vamos a coser de esta manera. Y vamos ahora a hacer otra exactamente igual a esta, para que sean 2 orejitas. Vamos a pasar a nuestra nariz o nuestro hocico de nuestra cebra y vamos a comenzar con color gris, un color gris, y vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda cadeneta vamos a empezar a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en la última cadeneta que nos queda vamos a hacer 3 puntos. 1 y vamos girando. 2 y 3. Al mismo tiempo voy a ir escondiendo la hebra con la que inicié. Luego vamos a hacer 1, 2 puntos.
Y en el último que nos queda vamos a hacer un aumento. 1 y 2. En nuestra siguiente ronda vamos a comenzar con un aumento. Aumento. Luego tejemos 2 puntos, 1 y 2. Luego hacemos 3 aumentos, 1, 2, 3. Luego tejemos 2 puntos, 1 y 2. Y terminamos con 2 aumentos, 1 y 2. Luego, seguido a estas rondas de aumentos, vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto sin aumentos, ¿vale? Solamente punto sobre punto. Vamos a hacer 2 rondas. Ya terminé con esas 2 rondas, terminamos lo que es el hocico y dejamos una hebra larguita para coser a la cabeza, ¿vale? Nos quedaría así. En el momento en que lo cosemos a nuestra cabeza vamos a echarle un poquitico de relleno y lo vamos a coser justo debajo de nuestros ojitos, ¿vale? De esta manera. Vamos a pasar ahora a realizar la parte que cubre nuestro aro. Vamos a tomar el hilo blanco. Vamos a realizar con el hilo blanco 20 cadenetas. Después de que realizamos las 20 cadenetas, desde la segunda cadeneta empezamos a trabajar punto bajo. Vamos a hacer todas las cadenetas en punto bajo y vamos a ir intercalando otras filas de color negro. Vamos a hacer unas filas blancas y unas filas de color negro. Vamos a hacer para comenzar 2 filas de color blanco. Esta que estoy haciendo y vamos a girar, subir con una cadeneta, giramos la labor y realizamos nuestra segunda fila de color blanco. Aquí ya estoy terminando. Y lo que voy a hacer es hacer una cadeneta, giro la labor y hago mi segunda fila de color blanco. Después de que terminen esta fila de color blanco, vamos a realizar una fila de color negro. Luego realizamos 2 filas de blanco, seguido una de negro y terminamos con una fila blanca. Bueno, así nos quedó nuestra pieza, la última que vamos a hacer de nuestro sonajero cebra, y esta es la que vamos a coser aquí en alrededor de nuestro aro de madera, ¿vale? Si ustedes tienen un aro mucho más grueso, van a necesitar trabajar otras rondas más, otras filas más. Y si quieren cubrir todo el aro, pues van a hacer muchas más cadenetas, más de las 20 que hicimos, para cubrir todo completamente nuestro aro de madera. En mi caso, este me pareció suficiente y lo que voy a hacer con la hebra que dejé larga es coser en la parte interna punto en un extremo del tejido y punto en el otro para cubrir todo nuestro aro. ¿Listo? Vamos a empalmar, voy a coser todo el aro y quiero mostrarles cómo nos queda al final, así que no te me vayas del video. Al final te voy a dar unos tips y consejos para cuando lo estés cosiendo te quede muy bien terminado. Bueno, mis chicas y chicos, así nos quedó nuestro sonajerito de diseño de cebra. Se escucha la maraquita por dentro que le colocamos y lo que hice fue coser la cabecita a nuestro base de madera en nuestro pedacito donde ya lo habíamos cosido internamente. Juntamos las hebras y cosimos internamente. Le introduje unas mechitas, listo, unas mechitas, solamente unas cuantas en la parte de arriba, en medio de nuestras cejas. Le coloqué un hilito a nuestro ojito, un hilito de cejita y un hilito a nuestro hocico de forma de nariz, ¿vale?
El hocico lo cosemos inmediatamente debajo de nuestros ojos, ¿vale? Donde los ubicamos. Y cosemos nuestras orejitas en dirección hacia las cejas donde las hayas ubicado. Las cejas le pasamos la hebrita una ronda encima de nuestros ojos, ¿listo? Y en esa dirección, como ven, en esa dirección ponemos nuestras orejitas, las doblamos en la parte de abajo y le cosemos, damos unas puntaditas ahí a la cabeza. Y así nos ha quedado nuestro sonajerito muy lindo. Espero que les haya gustado, que lo hagan para sus nietas, para sus nietos, para sus hijos, sus bebés o para un regalo o un obsequio que quieran dar. Es muy sencillito de hacer y espero les pueda dar mucha utilidad. Así que aquí les dejo y si quieres etiquetarme en tu diseño terminado, acá en la caja de información del video, en la descripción, encuentras los links, los enlaces que puedes picar para que puedas etiquetarme en Instagram, en Facebook, también está el de TikTok. Bueno, ahí pueden etiquetarme y aquí con gusto estaremos mirando todos esos proyectos tan hermosos terminados. Entonces nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.